pero cada vez que lo leemos nos habla nuestras vidas, nos habla nuestro corazón, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver la verdad central. La salvación nos viene únicamente por medio de Jesucristo. Amén, amén. La salvación nos viene únicamente por medio de Jesucristo. Hace unos días atrás me habló por teléfono una muchacha, hermanos, amiga, ella creció con nuestros hijos también ahí desde chicos y nos conocen ya de muchos años. Su patrón es un hombre ateo. Y ella, aunque por alguna razón ahorita no está yendo a la iglesia, pero ella sabe que fue una de las razones por las cuales ella se contactó, me habló por teléfono pidiéndome un consejo. Y hermanos, el patrón de ella se profesa ser un ateo y él dice que no existe Dios. Eso es lo que dice el ateísmo. Y aún él dice que le dijo a ella, estudié, busqué información aquí, por allá, por más allá, hice mi propia investigación y al final me di cuenta que no hay un Dios, que no hay Dios, que no existe Dios. Y fíjese, en medio de todo lo que ella ha pasado, en medio de lo que ella se ha apartado de Dios, ahorita gracias a Dios que está otra vez comenzando poco a poquito a ir a la iglesia, pero ella, fíjese la respuesta tan correcta que le dio a este hombre. Dice, mira, tú comenzaste a buscar información para buscar una respuesta que tú querías. No fuiste parcial. Tú solamente querías investigar y investigaste lo que decía que no había Dios, pero nunca investigaste en otra parte. Testimonios de que Dios existe, de que Dios es real, de que hay salvación por medio de Jesús, de que Jesús es real, de que Jesús cambia las vidas. Tú investigaste lo que a ti te convenía nada más y fue una respuesta correcta de parte de ella. Y la verdad, hermanos, que en estos días el ateísmo, por causa de tanta ciencia, de avances tecnológicos, mucha gente ha dejado de creer en Dios o está dejando de creer en Dios y la gente piensa que no hay Dios, que no necesita de un Dios, que no necesita una iglesia, pero hoy esta mañana vamos a aprender, hermanos, que todavía Dios está vivo, todavía Dios está en su trono y Jesús de Nazaret, así como fue profetizado desde Génesis, a través de todos los libros de la Biblia, hay una genealogía a través de todos los personajes de la Biblia de Jesucristo, una comparación, pero hermanos, Cristo es real, Cristo es real y no hay salvación en ningún otro medio, en ninguna religión, en ninguna secta, llámese como se llame, no hay salvación en ninguna otra cosa más que por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, amén. Así que la salvación nos viene únicamente por medio de Jesucristo. Esa es la verdad central que vamos a estar mirando hoy esta mañana. El versículo clave está ahí en Juan 3:5. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice ahí, respondió Jesús, de cierto te digo. Cuando Jesús dice estas palabras, al menos cada vez que usted se encuentre esta frase en la Biblia, de cierto les digo, les está diciendo Jesús a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros, les estoy diciendo esta palabra, pero se las estoy recalcando. Quiero que lo entiendan, quiero que lo comprendan, quiero que lo analicen, quiero que lo digieran. Eso es lo que está diciendo él cuando dice de cierto les digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. En el Antiguo Testamento, hermanos, había varias formas para limpiar no varias formas, pero sacrificios que Dios había instituido para limpiar los pecados, pero había unas cosas que Dios instituyó también en su palabra. Y si alguno de ustedes me ayuda, por favor, ahí abra su Biblia en Levíticos 14:8.
para entender por qué el Señor dice el que no naciere de agua y del Espíritu. Levíticos 14:8. Me lo leen con voz fuerte, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Levíticos 14:8. Levíticos 14:8 dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Ok. Se lavará con agua. Ajá. Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo alusión a esto, hermanos, el que no naciere de agua, hacía alusión a referencias de la palabra de Dios. Cristo, hermanos, todavía él vivió bajo la ley. El Nuevo Testamento, los evangelios están puestos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero todavía, hermanos, en ese tiempo estaba bajo la ley. Hasta el libro de los Hechos en adelante es cuando comienza la iglesia a caminar en lo que se llama en el Nuevo Testamento. Pero así está la Biblia, o los libros están acomodados de esa manera. Pero la iglesia desde el libro de los Hechos para acá, hermanos, es cuando comienza a caminar, y hasta nuestros días miles, millones de personas han entendido, hemos entendido, entre todos ellos estamos usted y yo, hermanos, esta mañana en la otra iglesia por allá, donde se predica también la palabra de Dios. En cada iglesia, hermanos, evangélica, que cree la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se predica el evangelio completo, ahí, hermanos, se está predicando sobre la salvación en el Hijo de Dios solamente. Gloria a Dios. Ayer estuvo muy bonita la marcha, nos gozamos, nos regocijamos ahí, las iglesias unidas, alabando y glorificando al Señor, hermanos. Fue un tiempo muy bonito. Gloria a Dios. El fundamento bíblico está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Vamos a estar mirando desde el versículo 1 al versículo 21. Gloria a Dios. Vamos a ir al punto número 1, hermanos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Viene la historia de un hombre que se suponía que era un hombre muy letrado en la palabra de Dios, que era parte o miembro del concilio del Sanedrín, de los judíos, de los fariseos, gobernante judío, Nicodemo, un hombre muy importante, muy conocido. Se supone que este hombre era el que enseñaba al pueblo de Dios, era el que instruía al pueblo de Dios en la palabra de Dios. Pero en esta historia dice que este hombre vino de noche, hermanos, a hacerle unas preguntas a Jesús. Ahora, ¿por qué vino de noche este hombre? Porque era un hombre importante, porque si lo miraban de día, pudiéramos decir, sus colegas, los otros sacerdotes, lo iban a criticar, lo iban a confrontar. ¿Por qué estaba yendo con Jesús? Acuérdense que los fariseos estaban molestos por Jesús, por la manera que él predicaba la palabra de Dios. No entendían que él era el Mesías, no entendieron que él era la promesa que había de venir, y que ellos sabían y que ellos le predicaban al pueblo judío. No entendían eso ellos. Y este hombre, hermano, se acercó de noche a Jesús. Comienza ahí diciendo en el punto número 1: una noche Nicodemo visitó a Jesús. Ahí está en San Juan capítulo 3 del 1 al 2. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Ahora, este hombre le estaba diciendo a Jesús lo que Jesús estaba haciendo entre la gente. Le estaba diciendo: Señor, tú estás haciendo milagros, estás haciendo maravillas, y nadie las puede hacer si no fuera de parte de Dios. Pero él no había reconocido a Jesús. Él nada más estaba contando lo que él había visto. Pero mire Jesús cómo le contesta, hermanos. A veces Dios así es con nosotros. Empieza Nicodemo con una conversación, y rápido Jesús se la cambia, así de manera drástica. Casi le estaba diciendo ahí a Nicodemo: ¿sabes qué, Nicodemo?
tú sabes mucho de la Biblia, no hay necesidad de que te esté hablando de lo que tú me estás preguntando. Tú ya deberías de saber que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, la promesa de Dios sobre el pueblo de Israel. Y le cambia el tema por completo. Y miren lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa no era la conversación que quería llevar Nicodemo. No era la conversación. Nicodemo le estaba hablando de otro tema y Jesús fue al grano, le fue directo a Nicodemo, aquel sacerdote, le habló directamente a su corazón. Estaba diciendo: Nicodemo, de nada te sirve que yo te esté enseñando tantas cosas que tú ya sabes quizás. A ti lo que te hace falta es nacer de nuevo. Rápido le cambió el tema al Señor. Como que se escuchó medio drástico Jesús, pero Dios así nos habla, hermanos. Y a veces hace falta que la palabra de Dios nos hable de esa manera para que nosotros entendamos y despertemos de situaciones que a lo mejor estamos muy confortables ya. Este hombre me imagino que estaba muy confortable ahí en su lugar, ya era un sacerdote, no sé por cuántos años, no dice la Biblia, pero viene con esa pregunta al Señor y el Señor le responde de una manera directa. Él no estaba seguro de quién era Jesús, por eso hacía esas preguntas. Él había podido llegar con Jesús de día, no tenía que haber ido de noche. Tenía miedo a que lo miraran, le daba pena, le daba vergüenza quizás. ¿Por qué? Porque no creía, no nada más sabía que Jesús era alguien, sabía que Jesús estaba haciendo cosas hermosas, bonitas, milagros, pero todavía no le reconocían. Nicodemo, este hombre. Jesús cambió de forma abrupta el tema de la conversación y le dijo que solo los que han nacido de nuevo verán el reino de Dios. Ahora, Nicodemo no entendió esto. Nicodemo le dijo, vamos allá al versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como que se miró Nicodemo medio ignorante, ¿no, hermanos? Con esa pregunta, o muy ignorante. Es una pregunta para mí, hermanos, es una pregunta muy ignorante. El preguntarle al Señor: Señor, ¿a poco me voy a meter otra vez al vientre de mi madre y voy a nacer otra vez? Como que no, esa pregunta como que no va ahí. Como que no entraba ahí en el tema. Dice el versículo 5: y respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahí es cuando miramos el versículo que miramos ahorita hace unos momentos, el versículo 5, del capítulo 3. Y una vez más le vuelvo a recalcar, Jesús hacía alusión a versículos, hay varios versículos en los que hablan sobre el lavamiento con agua en el Antiguo Testamento, y era a lo que el Señor hacía referencia. Gloria a Dios. Deje agarrar otro micrófono. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Amén. Entonces solamente en Cristo hay salvación. ¿Sí nos queda claro eso, hermanos? Amén. Hoy en día hay tanta secta que se está levantando, hermanos. Hay una secta que ha estado ganando muchos adeptos y han hecho un trabajo como los que hacían los judíos aquellos, que dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Pablo iba abriendo iglesias, iba ganándose adeptos, almas para el Señor, iban otros judíos, aquellos hombres que estaban molestos por la forma en que predicaban los cristianos, los creyentes, dice que iban atrás de Pablo
tratando de volver otra vez a los judíos, otra vez a los antiguos ritos, a los antiguos sacrificios. Y Pablo, por varias ocasiones, él se quedaba por mucho tiempo, hermanos, evangelizando, discipulando a la gente que él se ganaba para el Señor. Y hoy en día, hermanos, en México se está moviendo mucho este movimiento. Es una mezcla de tantas cosas. Ellos se usan al vestirse como los judíos, como los sacerdotes, se ponen su gorrito, se ponen su cosa aquí arriba. Pero todo eso, hermanos, tiene que ver con lo antiguo, con la ley. Son cosas que no tienen que ver ya con el cristianismo. El apóstol Pablo, él regañó a la iglesia de Gálatas, hermanos, porque muchos de ellos estaban volviendo a los antiguos ritos otra vez. Nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado a libertad. Amén. No a libertinaje, sino a libertad en Cristo. Amén. Cristo no viene y nos ata con cosas, con situaciones, hermanos. Cristo nos viene a ser libres, libres para adorarle, libres para glorificar su nombre, libres para exaltar su nombre. Amén. Por eso, hermanos, solamente en Él hay salvación. Amén. Ya no tenemos necesidad de andarnos poniendo gorritos, de andarnos poniendo esa cosa que se ponen aquí para taparse la cabeza, andarse vistiendo como con vestidos largos. Todas esas cosas son puros ritos, hermanos. Son cosas que no están en la palabra de Dios. Dios, el Señor, nos llamó a libertad. El Señor dice en su palabra, allí en San Juan 8:32, conocerán la verdad los libertará, y si el Hijo los libertare, les serán verdaderamente libres. Amén. Así que, hermanos, permanezcamos en esa libertad. No permita que nadie venga y lo ate con cosas, con situaciones, hermanos. La Biblia nos enseña cómo adorar el nombre del Señor. Solamente en Él hay salvación. Miles de sectas, miles de religiones, hermanos, que profesan llevar a Dios a la gente, pero solamente hay un camino, no hay muchos caminos, no hay muchos caminos. Solamente Cristo, hermanos, solamente Cristo. Cristo. Gloria a Dios. Proverbios 14:12 dice: hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Usted puede ir a la ciudad de Dallas y se puede ir por muchos caminos, puede irse hasta el 20 a Taylor y agarrarlo para allá, para Dallas, puede irse por otra parte, por varias, pero, hermanos, el camino más derecho para ir de aquí a Dallas es por el 30. ¿Para qué tener que ir por allá o por otro lado cuando sabemos que por aquí podemos ir a Dallas? Gloria a Dios. Así que para llegar al cielo, hermanos, no hace falta que el pastor imponga cosas a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara, hermanos. Dios nos llamó a libertad, a vivir en libertad en Cristo. Le vuelvo a repetir, no en libertinaje. Yo sé que nuestro pastor nos predica la palabra de Dios, hermano, con temor, con temblor. Y aquel hombre de Dios que ha sido llamado por Dios, hermano, siempre lo va a hacer de esa manera. Hay muchos pastores hoy en día, hermanos, que se preocupan mucho por tener miles de personas, hermanos. Y no es malo, yo lo he dicho muchas veces, no es malo. Es bueno ganar almas, es bueno que venga gente a la iglesia, que sea sanada, que sea restaurada y que encuentren la salvación de su alma. Pero ¿de qué serviría, hermanos, de que tuviéramos una iglesia con miles de personas, un edificio para miles de personas, cuando a lo mejor nada más son 10, 15 personas que se van a ir cuando Cristo venga? Por eso es importante, hermanos, que crezcamos en el Señor. Es bien importante este tema, la salvación en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar adelante. El versículo 5 vamos a leer una vez más. Gloria a Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ya explicamos un poquito que en el Antiguo Testamento, o el Señor estaba haciendo referencia a varios versículos que tenían que ver con cosas donde el pueblo de Dios tenía que lavarse por diferentes situaciones, pecado, lo que fuera, pero tenían que llevar a cabo un lavamiento. Por eso Jesús hace alusión a esta palabra, porque hoy en día hay algunos hermanos que todavía no entienden estos versículos. Y también, hermanos, hay otros hermanos que lo aplican de la manera en que se refiere al bautismo. El bautismo, hermanos,
no salva, pero es un mandamiento del Señor. La Biblia dice que el que creyere y el segundo paso, fuere bautizado, será salvo. O sea que para ir a la presencia de Dios, para ir al cielo, hermanos, tenemos que creer en el Señor y tenemos que bautizarnos. Bautizarnos es en obediencia al Señor. La salvación se encuentra, hermanos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí usted conoce, quizás hoy en día hay religiones que predican, hermanos, que dicen que es más importante el bautismo que aceptar a Cristo en el corazón. Cuando mi suegra estaba en coma y en un hospital en Taylor, parte de la familia de mi esposa, ellos son de otra religión, son de los que se llaman solo Jesús, y mi suegra ya estaba a horas de partir con el Señor, y llegaron ellos de otra ciudad, por allá de Memphis, Tennessee, y hermanos, querían sacar a mi suegra de ahí de la terapia intensiva para llevarla a bautizar, y ahí tuvimos que nosotros pararnos y hablar con los hermanos o con estas personas, con estos familiares, y decirles a ellos, porque así tiene que ser a veces, uno a veces tiene que pararse y pelear por lo que es la verdad, hermanos. Amén. No pelearse con la gente, sino hacer lo que Pablo hacía, hermanos. Él dice que se metía a las sinagogas, hermanos, para arguir con los judíos, aún con los griegos. Dice la palabra que él estuvo ahí hablando con ellos, presentándoles el plan de salvación. Pero muchas veces tenemos que actuar de esa manera, hermanos. Ellos creen que solo Jesús, ellos creen que nada más es Jesús, que Jehová, que el Espíritu Santo son otros nombres de Él mismo. Pero, hermanos, la Biblia enseña que aunque la palabra de Dios no enseña la palabra Trinidad, la palabra de Dios dice en 1 Juan 5:7 que hay tres, que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Amén. Santo, y estos tres son uno. Quizás es algo que nosotros no podamos comprender, pero lo que sí sabemos, hermanos, y la explicación ahí es que son tres personas trabajando en una unidad perfecta: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahorita el Padre, hermanos, está ya sentado en su trono, dice la palabra de Dios. El Hijo, Jesús, ascendió después de que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y el Consolador, el que prometió Jesús, hermano, está ahorita con nosotros. Amén. Él vive dentro de usted porque usted le aceptó al Señor como su Salvador. Desde ese día el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, solamente en Jesús hay salvación. Así es. Podemos explicar muchas cosas, pero estamos mirando hoy esta mañana, solo en Jesús hay salvación. El número 2 dice: Cristo debe ser ensalzado. Ya después de que nos convertimos, hermanos, en todas las cosas, una de mis oraciones siempre ha sido: Señor, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo es por tu gracia. Señor, te adoro, te glorifico, bendigo tu nombre, porque no hay nada, Señor, de lo que yo tengo, de lo que yo soy, que no haya sido por ti, por tu misericordia, por tu bendita gracia. Y así es, hermanos, todo lo que tenemos, lo que somos, aún nuestra familia, todo es prestado, solamente somos mayordomos, dice la palabra de Dios. Así que eso nos enseña que siempre, hermanos, tenemos que exaltar, ensalzar al Señor en nuestros corazones. Amén, así es. En todo, hermanos, en todo. Nicodemo no captó de inmediato las verdades espirituales que Jesús le estaba enseñando. Qué tremendo, hermano. Yo he platicado hasta con sacerdotes católicos y uno se queda impresionado, hermanos, gente que por años ha estudiado. Yo nunca le pregunté a este hombre si él alguna vez estudió la Biblia a fondo, pero gente que ya por años, hermanos, y años de estudio, de leer libros. Y me viene a la mente esto porque Nicodemo estaba de esa manera. Nicodemo sí leía la ley, hermanos, y Nicodemo no se pudo dar cuenta que con la persona que él estaba hablando era Jesús, el Mesías, el que ellos estaban esperando. Amén. Y hemos explicado muchas veces que el pueblo judío, hermanos, ellos estaban esperando un Salvador, un libertador, un Mesías, pero ellos estaban esperando un hombre que viniera como David para salvarlos del yugo romano, de la esclavitud de los romanos. Ellos estaban esperando a alguien que peleara con espada, con lanza, pero ellos no entendían o no lograron entender, no lograron comprender la palabra de Dios, hermanos, que decía que Jesús iba a venir a salvar, pero de la condenación eterna del infierno, hermanos, que iba a transformar las vidas.
a transformarnos de una manera poderosa. Gloria a Dios. Nicodemo no entendió eso. Dice el versículo 6: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Amén, amén. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no saben ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? ¿Se imagina usted, hermano? Un hombre bien letrado en la palabra preguntando: ¿cómo puede suceder? ¿De qué manera una persona puede cambiar? ¿De qué manera una persona puede ser transformada? ¿De qué manera una persona puede ser cambiada? Su forma de vida, su forma de ser. Hermano, cada uno de nosotros, a veces como que nos acostumbramos, venimos a la iglesia y venimos y venimos y venimos, y como que estamos ya acostumbrados y no analizamos las grandes verdades, hermanos, que nosotros hemos aceptado en nuestro corazón. La vida del creyente es una vida de fe, hermanos. Amén. Es una vida de fe. Creímos en Jesús por fe, no lo miramos. Pero está bien claro, hermanos. Dios bendiga a estas personas que acaban de llegar. Dios los bendiga. Sean bienvenidos. Gloria a Dios. Pero, hermano, más que un milagro de levantar a una persona, el Señor, de una silla de ruedas, más que sanar a una persona de un cáncer, para mí el milagro más grande, hermanos, es mirar que una persona entre por la puerta a la iglesia, como nos sucedió a mí, a usted, a mí, hermanos, en aquel día, sea un mes, 2, 3 meses, años atrás. Entramos por la puerta de aquel lugar donde nos predicaron, y cuando salimos con una mente diferente, con una vida diferente, cambiados completamente. Ese para mí es el mayor milagro que puede suceder en un ser humano, hermanos. Amén. Así es. Un hombre que quizás golpeaba a su esposa, que se gastaba todo su cheque emborrachándose en esto, en aquello. Una mujer que hacía tantas cosas malas. Un joven drogadicto, lleno de tantas situaciones. Y viene Jesús, y en un momento así, mire, en segundos, por una oración, que muchas veces dice uno una simple oración, pero no es una simple oración, es una oración poderosa, una oración llena de fe hacia nuestro Creador, hacia Jesús, el único que puede salvar nuestras almas y que puede cambiar nuestras mentes. Y hizo ese milagro el Señor hace mucho tiempo, hermanos, en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Deténgase a pensar eso por un momento, hermanos. Aquel día que nacimos de nuevo, que logramos entender estas verdades de la palabra de Dios y comenzamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le he platicado más de una vez que mi esposa y yo, cuando nos convertimos al Señor, en aquella campaña del hermano Alberto Rivera, ya está con el Señor, un ex sacerdote católico por 30 años, ex jesuita, un hombre que era jesuita, fíjense, muy preparado este hombre. Usted puede encontrar predicaciones de él todavía ahí en el YouTube. Y en esa campaña, hermanos, cuando salíamos mi esposa y yo de la iglesia, íbamos para la casa, llegábamos en la noche ahí en la casa y todavía llegábamos leyendo la Biblia y llorábamos, hermanos, cuando leíamos la palabra de Dios. Amén. Llorábamos. ¿Quién hizo eso, hermanos? No lo hizo un psicólogo, no lo hizo alguna agencia del gobierno que ayuda a restaurar gente, o que trata de ayudar a restaurar gente, como los alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, lugares donde se ayuda a las mujeres que son maltratadas. Nadie hizo eso, hermanos, ninguna, ni la persona más preparada, más estudiada puede hacer eso, hermanos. El único que lo puede hacer es Jesús de Nazaret, nuestro amado Salvador. Él merece la gloria, la adoración y la alabanza. Y ahorita, hermanos, estamos aquí en la iglesia, y al estar ahí sentados, hermanos, al estar yo aquí compartiendo esta enseñanza con usted, estamos adorando a Dios, hermanos, porque estamos agradecidos. Nos levantamos esta mañana y le dijimos al Señor: Señor, voy a la iglesia, voy a adorarte. Yo no sé qué tienes hoy para mí, pero lo que voy a dar yo también, Señor, es mi adoración, mi alabanza por todo lo que me has dado. Y aún, como dijo Job, hermanos,
Estudiamos algunas lecciones sobre Job estas semanas pasadas. Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Aún, hermanos, que a lo mejor ahorita no tengamos para el pago de la casa, a lo mejor estamos pasando por alguna enfermedad, algún familiar fuerte en la situación, aún así le decimos: Señor, gracias, gracias, Señor. Gloria a Dios. Jesús conocía de lo que estaba hablando, hermanos, cuando le habló a Nicodemo. Jesús sabía por qué Él es el Hijo de Dios. Mire, dentro de todos los líderes religiosos que se han levantado a través de los siglos, hermanos, ningún hombre, ninguno ha hablado como Jesús habló, con aquella autoridad, hermano. No hay otro hombre que haya hablado como Jesús habló, con la autoridad que Él habló. Hablando, hermanos, verdad y verdades que llegaban a la conciencia, que llegaban al corazón de la persona. Él no pretendía hacer lo que Él decía, Él era lo que Él decía hacer. Jesús. Se levantó Buda, y aquel hombre cuando murió, dice la historia que él cuando murió, él dijo: por muchos años he tratado de encontrar la verdad y no la encontré. Le dijo a sus discípulos: ahí les dejo eso solamente, pues sigan buscándola. Así que quedaron las mismas, quedaron en confusión. La mayoría de nosotros venimos del catolicismo, hermanos. Y se dice que el Papa de Roma es el mensajero aquí en la tierra que Dios tiene puesto. Pero no, hermanos, Él es un simple hombre igual que nosotros. Es un hombre pecador igual que nosotros. La diferencia que hay es que si Él no acepta a Jesús en su corazón, pues Él está perdido. Nosotros somos pecadores redimidos ya por la sangre de Jesús. Amén. Dios nos redimió, hermanos, Dios nos salvó, Dios nos perdonó desde el día que nos humillamos delante de Él. Y así, hermanos, muchos líderes se han levantado. Hoy en día hay algunas sectas por ahí que hay un hombre por allá en el área de Florida, Centroamérica, que ha levantado muchos adeptos diciendo que Él es Jesús, que Jesús no terminó la obra, pero que lo mandó a Él a terminarla. Y son miles y miles y miles de personas que se dejan llevar por estas doctrinas, falsas doctrinas. Jesús, hermanos, el tema que estamos mirando hoy, la salvación en el Hijo de Dios. No hay otro hombre, no hay ninguna religión. Nosotros pertenecemos o estamos afiliados a las asambleas de Dios, pero las asambleas de Dios, hermanos, no es nuestra salvación, es Cristo la salvación. Amén. Es solamente un nombre que tiene la denominación. Los bautistas, los metodistas, asambleas de Dios, catolicismo, testigos de Jehová, mormones, los budistas, los árabes, aquellos que creen en Alá, ninguno de ellos tiene la verdad. Solamente la verdad está en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Solamente en Cristo Jesús. No hay otro nombre. Así que Cristo tiene que ser ensalzado en todo, hermanos. En todo tiene que ser exaltado Jesús. Dice la palabra de Dios otra vez ahí en San Juan capítulo 3. El versículo 9, perdón. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? Le preguntó a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo. Tú que le enseñas a la gente, en otras palabras, ¿no sabes tú esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y viene el versículo, se le llama a este versículo San Juan 3:16, se dice que ahí está resumida toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien me lee por favor Efesios
capítulo 2, versículo 8 y 9. Creo que algunos deben de saber de memoria este versículo. Este versículo habla sobre la salvación también. Este versículo lo usamos, hermanos, para dar el plan de salvación a las personas. Efesios 2, 8 y 9. Porque por la fe sois salvos, por medio de la fe sois salvos. Deja que lo lea. Lea la mano de David, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok. Así que la salvación es por gracia, hermanos, no es por obras. Ahora, después de que nos convertimos, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que hacer obras por causa del amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. Pero no estamos ganando la salvación, o no pretendamos que porque yo vine a barrer el templo, porque yo vine a hacer lo que hice, o que he trabajado mucho en la iglesia, o que he dado mucho dinero a través de mis diezmos, de mis ofrendas, no vayamos a creer que a través de eso vamos a ganar la salvación, hermanos. La salvación es por gracia, porque al Señor le plació y nos miró como estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos muertos, vacíos, secos. Y el Señor nos miró, hermanos, con misericordia y dijo: estos necesitan salvación. Por cientos de años se practicó la ley, se practicaron los sacrificios, aún desde el principio, desde Génesis. Dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y dice que con hojas se taparon la desnudez, se dieron cuenta, fueron abiertos sus ojos, la inocencia se fue. Pero después de eso dice que el Señor los buscó y según ellos estaban escondidos, y el Señor los estaba mirando. Dice que el Señor hizo vestiduras de pieles. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tuvo que matar a algo, tuvo que haber un sacrificio. Desde ahí se nos muestra a nosotros que había necesidad de sacrificios para alcanzar la gracia de Dios. Y por muchos años Dios instituyó sacrificios en el pueblo de Israel, pero al final llegó el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie estaba capacitado para dar salvación eterna, solamente el Hijo de Dios. Tenía que ser alguien perfecto, tenía que ser alguien eterno para darnos salvación eterna, hermanos. Y solamente podía ser Jesús de Nazaret, aleluya. El Hijo de Dios, al que muchos han rechazado. Yo tengo libros ahí en la casa, hermanos, no sé si usted ha leído el libro de Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell. Ahí es un libro que se lo recomiendo, léalo si lo compran por ahí, están bien baratos, hermanos. Vaya si ahí a Amazon y lo consiguen $5 o $10. Antes estaban más caros, pero ya todo está más barato de esa manera. Pero hermano, este hombre se puso a estudiar la Biblia, un ateo, para traer abajo la creencia según él del cristianismo, y al final se convierte al Señor. Ahorita es un hombre de Dios, bien usado por Dios, dando conferencias en universidades aquí en Estados Unidos y a través del mundo, predicando a Cristo, hermanos. Un hombre bien preparado, y ha habido miles de ellos, cientos de ellos que se han convertido al Señor. Ateos, hermanos, se han puesto a estudiar la Biblia tratando de encontrar mentiras o defectos ahí en la palabra de Dios, y al final se dan cuenta que la Biblia es una verdad, que es la palabra de Dios. Todo esto nos lleva a creer que Jesús, hermanos, es que solamente a través de Jesús hay salvación. El número 3, tanto amó Dios al mundo